En octubre pasado ocurrieron dos hechos con días de separación y a poca distancia en la ciudad de Asunción. En uno, más temprano en el mes de octubre, el 4 de octubre, fallece trágicamente en un siniestro vial la señora Natalia Godoy, madre de un niño que el 14 de diciembre pasado, se llama Elías, cumplió 1 año de vida. Sin embargo, su mamita ya no está. Ese siniestro en donde muere Natalia fue causado por una mujer de nombre Florencia Romero, que hoy día está ya imputada por la tipificación o el tipo de crimen de homicidio doloso en grado eventual. Días después ocurre un siniestro. El primer siniestro sobre la avenida Mariscal López, el 4 de octubre. El segundo siniestro, porque no fue un accidente, sobre la avenida España, bien temprano, a las 6 de la mañana del 7 de octubre pasado. Ahí queda con graves secuelas, graves heridas, una joven trabajadora de nombre Ana Ojeda. Ella estaba en el asiento trasero de una unidad del servicio de transporte Uber, conducido por un joven que, según las imágenes, los videos, no se explica hasta ahora cómo este joven, o sí hay explicación, cómo este joven va e impacta su vehículo por una columna, sin que medie ninguna frenada, sin que medie ningún tipo de causante externa. Allí queda gravemente herida Ana, hasta ahora con las secuelas de ese siniestro. En ambos siniestros está presente, por un lado, la ingesta de alcohol y la ingesta de otro tipo de drogas, en ambos siniestros. Pero también en ambos siniestros está presente, más que nada, se denota la ausencia del abordaje sobre la responsabilidad civil en siniestros viales. Las víctimas, sobrevivientes o familiares de víctimas fatales de siniestros viales se encuentran ante una verdadera encrucijada al momento de reclamar una justa compensación, y esa no es la palabra, un justo castigo, una justa pena en lo civil, en lo que hace la responsabilidad civil. Porque nuestras normativas hoy día no observan la necesaria adecuación de la respuesta del Estado ante esta pandemia. Los siniestros viales causados por algún tipo de droga, alcohol o algún tipo de psicotrópico son la verdadera pandemia presente en nuestro país hace demasiado tiempo. Y sin embargo, la respuesta pretende ser abordada eminentemente desde la ciencia penal. Y la ciencia penal no soluciona una parte muy importante, cuál es la responsabilidad civil, y las víctimas o familiares de víctimas fatales están huérfanas, deben enfrentar una verdadera odisea y muchas veces son revictimizadas las víctimas sobrevivientes y las familias de víctimas fatales. Algo hay que hacer. Algo hay que hacer, y la Corte Suprema de Justicia tiene la palabra. Se debe adecuar la normativa existente actualmente ante esta realidad. La violencia vial, los siniestros viales que causan tantas muertes por año, que producen tantos huérfanos por año, que producen a tantas personas que se quedan cuadraplégicas, absolutamente dependientes de por vida, debe ser abordada de una manera mucho más inteligente, mucho más fuerte, más allá incluso de la ciencia penal. Y la Corte Suprema de Justicia, por un lado, tiene la palabra, pero tiene la palabra también el Poder Legislativo. Hoy vamos a tocar en el primer bloque el caso de Ana Ojeda. Vamos a hablar con su papá, un hombre valiente que viene a decir acá causa justa, a reclamar justicia, nada más que justicia, a pesar de que muchos que lo debían haber ayudado le dieron vuelta a la espalda. A la vuelta al corte, este primer tema del día de hoy. Ahora estamos con don Miguel Ojeda, papá de Ana, un hombre valiente por sí
y que no se guarda nada. Y está reclamando desde octubre pasado que lo que le pasó a su hija sea abordado de una manera correcta. Su hija hoy es una sobreviviente de un siniestro vial que no debía haber ocurrido. Don Miguel Ojeda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien, la verdad que un poco mejor que la última vez que estuve en tu programa, porque en ese momento la vida de mi hija pendía de un hilo, estaba en un momento crítico, nosotros estábamos preparados para lo peor y obra y gracia de los médicos y del ser superior, mi hija hoy está con nosotros y con vida. La experiencia de Ana y de la familia de Ana, de los amigos que la quieren, es terrible, porque se enfrentan ante la indolencia de un sistema de seguro que no cumple con nada, de una empresa como Uber que se le tuvo que apretar para reaccionar, pero también de una ausencia del Estado en lo que hace a un elemento principal, la responsabilidad civil que deriva de este tipo de siniestros. Miguel. Sí, mira, recién recalcaste algo que me llamó poderosamente la atención porque lo viví. Yo estuve 22 días durmiendo en los pasillos del Hospital del Trauma y ahí vi realmente la verdadera pandemia en su máxima expresión y crueldad. O sea, vi familias destruidas, mayormente por accidentes de tránsito. Vi gente huérfana, como vos lo nombraste, vi gente mutilada, vi gente con severos traumas, los cuales se podían haber evitado. Y en muchos casos nosotros, gracias a Dios, nos quiere mucho la gente, ¿no? Porque la movilización de todos los paraguayos a raíz del accidente de Ana fue tan masivo y tan fuerte. Siniestro. Siniestro. No fue un accidente. Accidente es algo que se puede evitar. Esto fue un siniestro. Fue algo causado por factores que no deberían estar presentes. Sin lugar a dudas. Ahora que lo recalcase, queda bien claro que fue un siniestro y que de hecho el parte dice de que hubo un desprendimiento de la rueda. En el caso del video que vos ya viste, no sucede tal desprendimiento de rueda. Aparte es un auto nuevo, tiene 20.000 kilómetros, año 2018 creo que es el auto, 19, o sea, es muy difícil que pudo. Nosotros estuvimos ahí, no hay ningún tipo de bache, no hay ningún tipo de lomo de burro. El auto indudablemente demuestra de que cuando el auto choca no hay ni intención de esquivar la columna y no hay intención de apretar el freno. Eso nos hace pensar... ¿El auto era conducido por quién? ¿Qué pasó de él? Ezequiel Pérez. Al haber salido el Alcotés 0, que de pronto siembra dudas desde el punto de vista de la deshumanidad de ellos. Te hablo de ellos desde el conductor y la dueña del auto, de no habernos avisado. El siniestro ocurre entre 6:30 de la mañana y 7. Creo que tenemos imágenes del accidente que lo habíamos haber pasado en el primer programa donde estaba Miguel. Pasamos a producción, en producción se tiene. Si podemos mostrar ese video también enseguida. Bueno, vamos a mostrar enseguida el momento en que Ezequiel, el conductor de este vehículo al servicio de Uber, choca. Sí, por una deliberadamente. columna ahí sobre la Avenida España. En un horario que vos me decís, bueno, no es de madrugada, el sol no lo podía molestar, hay un edificio enfrente que da sombra. Inexplicablemente el auto se desvía. Hay hipótesis de peritos que demuestran de que en ese momento o se pudo haber quedado dormido o podía haber tenido influencia de algún tipo de cosa que le haya afectado la razón como para tomar la decisión de no tomar la decisión de frenar el auto y esquivar la columna. Porque desgraciadamente para nosotros, mi hija iba en la parte posterior, y bueno, no estaba prestando atención porque estaba trabajando con nosotros a través del teléfono porque iba a hacer una producción. Mi hija iba a trabajar. ¿Se iba a trabajar a esa Sí, hora ella también? me llamó la mañana y me dijo, papá, mejor me voy en Uber porque es seguro y podemos viajar. Y mirá, en la agonía y en el, ¿cómo te decía? En la desidia que estamos nosotros ahora, ¿no? Y la indefensión y el abandono. Sin lugar a dudas, es muy cruel porque tenés que andar detrás imponiendo o tratar de encontrar la verdad donde indudablemente estás un poco medio desprotegido, ¿no? O estás en una situación de indefensión total. Hablando de esa indefensión, quiero abordar, pues si bien ustedes tienen pruebas y van a presentarlas de que este muchacho no estaba en condiciones para manejar ese vehículo, o sea, hay una responsabilidad penal. Yo quiero abordar el tema de la responsabilidad civil emergente del hecho, Miguel. Sí. En lo que hace a las empresas o la empresa a cargo de ese vehículo o bajo
cuyo estandarte se estaba trabajando o alguien estaba trabajando, porque Ana eligió ese vehículo porque trabajaba para Uber, no es que eligió ese vehículo porque lo manejaba Ezequiel. Hay una primera relación directa. Y también está la cuestión que tiene que ver con la propietaria del vehículo también. Y para ustedes, las víctimas o familiares de víctimas sobrevivientes de siniestros viales, les es tan difícil tener las herramientas para atacar por responsabilidad civil a los individuos o a las figuras jurídicas o personas jurídicas vinculadas al hecho. Lo que se habla, y esto estudia mucho, el derecho privado, ¿verdad? Por eso estamos en compañía también vía Zoom del doctor Francisco Segura, quien es titular del capítulo Paraguay de la Sociedad Iberoamericana de Derecho Privado, que con él siempre solemos hablar con respecto a este tipo de herramientas que debería tener el Estado paraguayo, el derecho paraguayo. Doctor Francisco Segura, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Héctor, buenas tardes, saludos a tu teleaudiencia, al programa Decano del Derecho Paraguayo. Bueno, doctor, primera vez que nos encontramos vía Zoom, en este caso aquí en Causa Justa en este año contigo. Doctor Francisco Segura, has de conocer el caso de Ana Ojeda, el reclamo de la familia, la forma en cómo a esta gente le es tan difícil desde el punto de vista de las responsabilidades civiles exigir la justa penalización y por ende el justo resarcimiento. A ver, te doy un ejemplo, mi querido doctor Segura. La familia de don Miguel Ojeda, acá presente, gastó más de 200 millones de guaraníes ya en el tratamiento de Ana Ojeda, de la hija. Sin embargo, la empresa aseguradora que aseguraba el vehículo, que trabajaba para Uber, apenas emitió un cheque de 12.800.000 guaraníes. ¿Cómo es posible que en nuestro país no se tengan las herramientas necesarias en lo que hace a las responsabilidades civiles, doctor Segura? Bueno, el tema es bastante complejo y tiene muchas aristas. En primer lugar, hay que ver qué es lo que la compañía de seguros tenía asegurado con Uber, qué tipo de seguro le exige Uber o otras empresas similares a los autos que circulan bajo su sistema. Generalmente esos seguros son puramente patrimoniales, o sea, eso es para cubrir daños en el vehículo propio o daños para los vehículos de tercero a montos muy bajos. Nosotros en Paraguay no tenemos un seguro automotriz en regla, es decir, uno puede comprar un seguro de auto, como compramos cualquiera, por si nos chocan, por si chocamos a alguien, pero no un seguro de daños personales por accidentes del tránsito. No sé si recuerdan ustedes hace algunos años un SOAT, ¿no es cierto?, un seguro obligatorio de accidentes que se quiso crear y que fracasó yo creo que por problemas de diseño reglamentario. Entonces, en principio no podría yo evaluar, sería injusto evaluar si la compañía de seguro actuó bien o mal porque no sabemos el tipo de seguro que se contrató. Evidentemente que independiente de lo que el seguro pague o no, aquí hay dos responsabilidades directas. Está la responsabilidad directa del chofer y la responsabilidad indirecta o por hecho de los dependientes de la empresa Uber, que siempre se escuda con que en realidad estos no son sus empleados, que es simplemente una plataforma intermediaria, pero la verdad que eso en nuestra legislación es insostenible. El tema es que para lograr esa reparación, primero tienes problemas de competencia, dónde está Uber, dónde está su sede, dónde se le demanda, y después tienes problemas de patrimonio, porque puede pasar 2, 3, 4, 5 años en un juicio como este y es muy patrimonialmente y moralmente agotador para la familia. Entonces, la verdad que y no solamente en este caso, cuando uno recibe daños de empresas como estas o de personas inescrupulosas, lograr una reparación en nuestra realidad actual se vuelve muchas veces casi imposible. Ahora, en general, a nuestra estructura jurídica le falta herramientas en cuanto a responsabilidad civil, porque acá se penaliza todo, pero lo penal no soluciona un sinnúmero de cuestiones. Lo penal lo que puede hacer es meterte en la cárcel o no y eventualmente alguna sanción económica, pero la responsabilidad civil nunca es abordada y don Miguel y su familia,
que tienen la gracia de Dios de tenerle a Ana acá todavía con nosotros y que va a seguir porque es una valiente mujer y va a sobrevivir a todo esto, se encuentran con las manos atadas y hasta incluso son ofendidos cuando reclaman el justo derecho de resarcimiento. ¿Cómo hacer para que las víctimas en ese sentido dejen de ser revictimizadas, doctor Francisco Segura? ¿Qué hay que hacer en general? Requeriríamos una importante reforma a nuestro sistema de responsabilidad, separando lo que se llaman hoy en día los daños por accidentes, o siniestros, como también se les llama, los daños por accidentes en general, de otros tipos de daños que se producen en situaciones más particulares. Los daños por accidentes, digamos accidentes personales, lo que se llama el daño a la persona, no cosas patrimoniales, no daño de empresas, industriales, sino el accidente personal. Hoy en día en el 90% de los países se encuentra protegido por sistemas universales de seguros, ya sea con cargo a los impuestos, ya sea pagando un seguro obligatorio de muy bajo monto, que establece alguna indemnización automática para las víctimas, ya sea con seguros universales de compañías de seguros públicas, como el caso de Australia, por ejemplo, Nueva Zelanda. Pero lamentablemente estamos muy lejos de eso todavía, Héctor. Y tú dices algo, siempre repites algo que yo te quiero refrendar. Hay un profesor francés muy famoso que dice que cuando una sociedad habla mucho de derecho penal y poco de derecho privado, es una sociedad que está en problemas. Y creo que eso lo reflejas muy bien tú cuando en tu editorial nos recuerdas siempre de que, claro, se habla mucho de derecho penal, castiguemos a aquel, castiguemos, pero eso no soluciona los problemas. Eso da la sensación de castigo para el que actuó mal, pero el problema de fondo persiste. Claro, hasta por años. La verdad que para la familia de esta pobre chica y su papá, el panorama va a ser bastante difícil. Y tiene que servirnos como lección también. Yo recuerdo haber sido bastante maltratado en algunos Twitter hace unos años atrás, cuando yo dije que yo no era partidario de que así nomás aceptáramos Uber porque es muy moderno, y yo entiendo que la gente le tenía bronca a los taxistas porque aquello, pero eso nos debe demostrar que en el derecho, cuando queremos enfrentar nuevas realidades, hay que tomárselo con tiempo, hay que pensar bien. Aquí todo el mundo hablaba, recuerda, hace 2 años, Héctor, todo el mundo hablaba maravillas de Uber. Uber era lo máximo, era la moda, era lo más canchero, y ahora todo el mundo habla peste, digamos. Porque nos apresuramos en adoptar un sistema que no tiene ninguna garantía para el usuario. Ninguna garantía para el usuario. Ahora, no sé si don Miguel tenés una pregunta para con el doctor, el profesor Francisco Segura, atendiendo a tu propia experiencia, ya que está ahí atendiendo a la gran experiencia del doctor Segura en cuanto a este tipo de derecho privado. Bueno, de hecho, buenas tardes, buenas noches. Mira, a mí me quedó muy claro la explicación del doctor. De hecho, lo explicó de la mejor manera posible. Algo como él decía, yo cuando me manifesté y me expresé, los tuits me mataron y hoy le tienen que dar la razón y pedir disculpas, porque no estaba equivocado. Ahora, hay una realidad que él está también poniendo acá en el tapete. La realidad es que la compañía de seguro con la cual nosotros tuvimos el inconveniente, o sea, el seguro que estaba en el auto, Rumbos, me llama poderosamente la atención, donde nosotros tuvimos que ir a la aseguradora, escuchar a sus abogados y expresar que la cobertura era de 12.430.000 y pico por el accidente, por el siniestro que sucedió con mi hija. Y yo lo miré y le preguntaba, pero esto no alcanza a cubrir ni el 10% de lo que llevamos gastado hasta ahora. Y te estoy hablando que hablábamos de una semana. Entonces la explicación que me dieron, que es la póliza, y en ese momento tomé conciencia y digo, es grave esto que está pasando, porque vos imaginate que ahora tenés que subir a cualquier auto que te transporte, mirar la cara del conductor, en qué condiciones está, porque nadie te protege, nadie te cuida. Tenés que preguntarle qué cobertura de seguro tiene, porque vos te sentás pensando de que es un transporte que, aunque pueda existir algún tipo de inconveniente, estás cubierto por cualquier cosa. No puede valer lo mismo el accidente terrible que tuvo mi hija, donde estuvo al borde de la muerte, con quebrarte un brazo o romperte 2 dedos. No puede ser el mismo, no puede estar tratado de la misma forma. Y como bien explicaba el doctor, estas pólizas se tienen que disparar en forma automática, porque vos el problema lo tenés ahora. Mi hija está enferma ahora, está accidentada ahora, la recuperación es ahora.
No importa si yo gano o dejo de ganar el juicio dentro de 5 años. La resolución tiene que ser inmediata porque el problema es ahora. Ahora. Entonces nos llama poderosamente la atención eso. Y bueno, tengo que reconocer dentro de todo esto de que Uber se acercó con su asesor legal. Y bueno, indudablemente están no solo preocupados, sino que hasta ahora estamos en tratativa y en negociaciones. Claro, ¿después de cuántos meses también? Vamos, ¿después de cuántos meses? Vamos, la responsabilidad de las empresas, ¿saben qué? Después de que vos hayas recorrido todos los medios de comunicación y nosotros los periodistas hayamos pegado el grito al cielo, hayamos tuiteado y facebookeado, pero no hubo una responsabilidad inmediata de la empresa. Y esa empresa Uber se porta igual que otras empresas, que tampoco actúan de igual manera. No hay responsabilidad social de las empresas en este país, a mi entender, mi querido. Se hizo eso, Uber se acercó a ustedes después de 2 meses, después de 2 meses, cuando estaban afectados ya por la imagen. Tampoco, y también hay un vacío legal con muchas cosas. Doctor Francisco Segura, ¿algo más antes de despedirnos, el agradecimiento? Sí, quiero aprovechar porque esto es una situación que se plantea mucho, me la plantean mucho y es bueno insistir. Es muy posible que la compañía de seguros, creo que Rumbo me mencionó el señor, ¿no es cierto?, no haya hecho nada incorrecto, porque depende de la póliza que tenga contratada. Si yo tengo una póliza de mi auto con un tope de 10 millones, la compañía solo está obligada a los 10 millones. O sea, lo más probable, no puedo hablar sin los antecedentes, pero imagino la situación porque es muy común, que la compañía haya hecho el cálculo de cuál es el máximo que el contrato de seguros le obliga, y ese fue el máximo que le dio, y posiblemente legalmente eso no tenga ninguna objeción. Pero el problema no es ese. No existe el seguro, en nuestro país es bueno tenerlo claro, porque a veces las compañías, ¿no es cierto?, con afán publicitario, te hacen creer que estás ultra protegido. Todos los seguros en nuestro país tienen una cobertura máxima contratada, que de ahí no pasa. Por mucho que tú hayas sufrido más daño, la compañía no te va a pagar más que la cobertura máxima contratada, que está en relación al precio que has pagado por la póliza. Y el resto de los daños corresponde que lo asuma la empresa. Entonces, más bien es un problema de Uber aquí que un problema del seguro. Sin perjuicio de que sirve como disparador esto para discutir qué falta hace de una vez por todas tener un seguro universal de accidentes personales. Es increíble que seamos uno de los últimos países de Occidente, como se dice, que no tengamos un sistema como ese. Y de aplicación inmediata, no esperar no esperar a cobrar cuando termine el caso penal, después tener que ir al caso civil. Con 10 años voy a gastarte 500 millones de guaraníes y nadie de los responsables te ayudó como deberían haberte ayudado con los gastos médicos que surgen a partir del siniestro. Ese es el tema también, doctor Segura. El tiempo, claro, como decía... Esa es la gracia de los sistemas universales, que a ti te paga, ya sea el Estado o la compañía privada. En Estados Unidos son compañías privadas, en Australia es el Estado, depende de cada país, ¿no es cierto? Y después esa compañía evalúa si va a demandar al culpable para recuperar el dinero, pero ya es un problema entre empresas. Pero la víctima, por eso para daños personales, los daños de la persona ya quedan cubiertos y no inmediatamente. Claro, inmediatamente. Acreditado el daño, se produce el pago y luego la compañía o el Estado demanda al culpable y puede ahí estar varios años peleando por el culpable, pero la víctima ya recibió el dinero necesario para su recuperación. Doctor Francisco Segura, muchísimas gracias por este aporte que hace mucho al debate que los vamos a seguir desarrollando. Hay que modificar el abordaje legal de los siniestros viales y las consecuencias en daño personal. Gracias, doctor Segura. Encantado, doctor. Muchas gracias. Saludos a la audiencia. Muchas gracias, el doctor Francisco Segura, titular del capítulo Paraguay de la Sociedad Iberoamericana de Derecho Privado. Creo que dijo y mucho, don Miguel. Claro, lo que él expresó está tan claro como debería ser, que en este momento no lo es. Yo tengo la presunción, creo que tanto la compañía de seguro como Uber se van a solidarizar de forma positiva. Por una sencilla razón, como vos bien dijiste, los medios nos dieron voz
a nosotros. Nos sacaron del anonimato y nos pusieron en el tapete para que todo el mundo entienda de que lo que le pasó a Ana le puede pasar a cualquiera y que en este momento, como te digo, se tienen que cambiar las reglas del juego, se tienen que cambiar las leyes, tiene que haber algo que proteja realmente al pasajero, pero que lo proteja de verdad. Ahora, inmediatamente, ahora. No dentro de 10 años, No, resulta de un juicio penal o un juicio civil. Ahora. No es difícil, tampoco es imposible, porque indudablemente hay muchos argumentos que los abogados están armando, tenemos tiempo para ejecutar eso, pero la realidad es un poco la solidaridad. En este momento tienen que demostrar de que pueden cambiar las cosas y que pueden mejorar. Yo quiero que la gente me llame y no me diga, mira, desde lo que pasó con tu hija no nos sentimos tan seguros en los transportes que llamamos por aplicación. Y quisiera que me vuelvan a llamar y me digan, ¿sabes qué? Ahora me quedo tranquilo porque el seguro se hizo cargo y reconoció que no era lo que correspondía. Lo que bien dijo él, ¿no? La póliza es mínima, pero entonces poné en la entrada del auto, mirá, si te sentás acá yo te cubro solamente por 10 millones. Si subo a otro auto y me dice, si te sentás acá te cubro por 70. Entonces vos tomás la decisión en cuál te sentís más seguro. Impactante, muy fuerte, muy asertivo y también... gracias por la valentía tuya, porque ahora no solamente estamos hablando del caso de Ana, no sos ni siquiera egoísta al querer hablar solamente del caso de Ana, sino estás viendo mucho más allá, extrapolando la situación de ustedes a una necesaria modificación del abordaje jurídico ante este tipo de hechos. Quería decirte algo. Ana sufrió 4 operaciones, estaba en un momento muy delicado. Ana, el 9 de octubre, sufrió una operación muy grave que pendía su vida. Ana va a llevar por lo menos 2 años la recuperación de la negligencia de un conductor que cometió un siniestro, como vos bien lo aclaraste, y destruyó a una familia que se volvió a recomponer con el esfuerzo, con las injusticias, con el dolor, con esa desesperanza de que uno ve a su hija en un estado muy grave y que ahora mi hija se está reponiendo, porque la foto que subieron a las redes es Ana sentada en una silla de ruedas que pasó 30 días en una silla de ruedas hasta que empezó lentamente con la fisioterapia. Tenemos un tratamiento para recuperar su ojo con una operación. Nosotros nos faltan 3 operaciones más. Una craneotomía que se le va a aplicar otra prótesis en marzo, después va a tener una segunda operación del maxilar superior derecho que todavía tiene afectado y la última operación que es una cirugía reconstructiva en la parte izquierda de su ojo porque recibió un hundimiento y necesita plástica y relleno. Eso es lo que sucedió en ese accidente, eso es lo que mi hija estuvo padeciendo. Es muy duro pensar de que yo tenga que estar en un programa de televisión, en el cual les agradezco muchísimo a ustedes porque hicieron visible algo que era invisible hasta ahora. Te digo porque por las redes la gente nos llama, nos para. Quiere decir que no solo me pasó a mí, le pasó a mucha gente y yo creo que tiene que cambiar porque hoy soy yo, mañana puede ser cualquiera de los que está al lado de la televisión. Y no tiene que ver solamente con la cuestión, en este caso, de siniestro vial, tiene que ver con la responsabilidad civil emergente. La responsabilidad civil debe proteger a las víctimas ahora, now, inmediatamente, sí. No acá dentro de 10 años. Seguro, hay gente que no tiene recursos para comprar un antibiótico. Yo estuve ahí, yo te puedo contar la realidad del Hospital del Trauma. Te puedo decir de que hay gente que viene desde 800 kilómetros con el hijo traumado, arriba de una barcaza. Te puedo contar la realidad de lo que está pasando, darnos cuenta de que la pandemia está ahí y todos quedan como... La pandemia de la violencia vial. De la violencia vial, porque vos hablás ahí, no, chocó ebrio, él lo llevó, lo abandonaron, la moto, y es terrible, se destruyen familias y la recomposición de eso a través de las compañías de seguro es muy lenta y esa gente, tanto como nosotros, necesitas una resolución inmediata porque el problema sí lo amerita. O sea, mi hija no puede esperar 4 años para hacerse las 3 futuras operaciones, se lo tiene que hacer ya. Pues está el video, para ver el video finalmente del siniestro causado por Ezequiel, el apellido de Ezequiel. Ahí una vez que ya finalizó, ahí viene el auto, lo van a ver. Ahí va. Fíjense cómo choca directamente. En la rueda del auto derecha está puesta todavía, si ustedes la ven. En el parte dice que la rueda se le desprendió por un desperfecto en el asfalto está perfecto, un auto fue adelante de él. En ningún momento el auto pisó el freno, en ningún momento. Y la forma en que chocó
superó los 50 kilómetros, pero tampoco podríamos decir que venía a 180 kilómetros. No, encima en una parte recta, no hay ni una curva. Fue directo a la Fue columna. directo, indudablemente ahí es donde nos hace un poco de ruido ver en las condiciones que se encontraba el conductor, ¿no? Bueno. Y lo más grave, ¿sabes qué? Lo más grave de todo esto, por eso nos hace mucho ruido. Hay otro video que te va a llegar también, donde se ve perfectamente al señor Ezequiel con el teléfono de mi hija, con la cartera de mi hija, con la mochila de mi hija y la valija donde llevaba las herramientas, porque mi hija iba a trabajar. Mi hija iba a trabajar, era una chica muy trabajadora. Acá... Ahí está. Exacto, ahí se ve perfecto cuando él sube, Cuando el Ezequiel... policía le dice, no, mete la valija ahí adentro, ahí supuestamente se le iba a hacer el alcotés, eran las 7:20, 7:30 de la mañana, imagínate que me podían haber avisado, y yo iba a estar sentado al lado de él y quería ver cómo soplaba la famosa pipeta, porque muchas veces, no sé, se generan tantas dudas, ¿no?, en una situación porque es inexplicable la forma en que chocó. O sea, no hay no se cruzó un perro, nadie le salió. Fue directo. Fue directo a la columna. Ahí en ese momento el teléfono estaba sonando porque la empresa que le contrató a Ana la estaba llamando porque no estaba llegando en tiempo. Y fíjate que es terrible no atender el teléfono de una accidentada y decir, mira, le pasó esto. Y lo más grave es que la hija de la dueña del auto nos llama a las 12:30 del mediodía diciéndonos, su hija sufrió un pequeño corte en la cabeza y está en el hospital del trauma. Y otra cosa que me hace ruido y te va a llamar la atención, cuando yo llego el médico, ¿sabes qué me preguntó? ¿Tu hija estaba tomada? Le digo, no, salió a trabajar. Y yo digo, ¿pero por qué me pregunta eso? Se le hizo el análisis del alcotés a mi hija, 0 alcotés, y ella se levantó para ir a trabajar. Los camilleros que la llevaron, ¿qué es lo que le dijeron al médico? Esa es la duda que nos queda. Porque el médico le pregunta, ¿cómo fue el accidente? Tiene que preguntarle, no hay otra. Mi hija entra sin documento, mi hija fue tirada literalmente ahí. Y gracias a Dios que esta gente tomó la decisión, el Hospital del Trauma, de salvarle la vida y operarla sin autorización de nosotros para los 2 primeros cortes, porque ella había perdido medio litro de sangre. Mi hija entra sin un solo documento. Cuando yo voy a preguntar por mi hija no existía. Yo la veo a mi hija en una camilla debatiéndose entre la vida y la muerte y nadie sabía que era mi hija, nadie sabía que era Ana Yanina Ojeda. Fíjate la crueldad con que se tomó esto. Perdieron más tiempo tratando de solucionar el problema del chofer que solucionar el problema de una vida que estaba en peligro. Es muy duro lo que te digo, pero es una realidad. Por eso nosotros, cuando expresamos este malestar, este dolor que sentimos por dentro, igual no guardamos rencor. Nuestra familia lo único que está queriendo es que se haga justicia, como vos bien lo dijiste, y que las cosas cambien para que esto sea para mejor. Porque Uber despidió al chofer y yo cuando hablé con los directivos, o sea, los representantes legales, le dije, me parece bárbaro que empiece a cambiar la situación como cambiaron los taxistas, que hoy vos vas a un taxi, se baja y te abre la puerta. Está cambiando el transporte, la competencia de Uber mejoró. O sea, fíjate cómo una tragedia hace que las cosas vayan mejorando, pero estamos muy lejos de que se haga justicia. Perfecto. Porque como vos decís, todo se tiene que disparar en forma inmediata porque la necesidad de mi hija es, en 45 días la volvemos a operar. En 45 días ella vuelve a entrar a un quirófano y con todo lo que condice eso. Y espero la buena voluntad, le hablo directamente tanto a Rumbos S.A., que puede revertir una situación y ser más humanos, darse cuenta de que los tiempos van mucho más rápido de lo que yo puedo esperar. Y como te dije antes, se acercó la gente de Uber y espero en esta semana tener noticias y poder decirte algo. Ojalá, tenés mi teléfono, llámame. Sin lugar a dudas. Vamos a seguir siguiendo este caso. Gracias, Dale. Miguel Muchas Ojeda, gracias por tu a ustedes testimonio. por el espacio. Que dice muchísimo y va más allá de este caso, de su hija, evidentemente. Mucho hay que por hacer. Las víctimas están abandonadas en este caso. El marco civil no las protege. No existe responsabilidad civil inmediata en este país. Todo depende de lo penal. Impresionante. Impresionante. En la vuelta del corte vamos a hablar con 2 personas que saben y mucho del crimen, del delito. Vamos a hablar del sicariato por un lado y por el otro lado también nos va a hablar de las estadísticas del delito, del crimen del año pasado. A la vuelta del corte.
Vamos a hablar de los índices de criminalidad, índices de delito, estadísticas. También vamos a hablar del auge de un tipo de forma criminal como el sicariato. Nos acompañan por un lado el excomisario Roberto González Cuquejo, un hombre de gran experiencia, de años de experiencia, y también alguien que al haber dejado la carrera policial, luego de retirarse con honores, ocupa un espacio en los medios de comunicación aportando un poco de esa experiencia. ¿Cómo estás, comisario Roberto González Cuquejo? Bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes, es un placer estar en tu programa y es un tema sumamente interesante. Interesante, que lo vamos a enriquecer con la experiencia del estudio que nos va a presentar el doctor Juan Martens, quien es el titular de INESIP y también que llevó a cabo una investigación, como siempre lo viene haciendo y siempre lo viene a mostrar acá a Causa Justa, con la Universidad de Pilar. Bienvenido, doctor Juan Martens. Buenas tardes, Héctor, a vos. Un placer compartir aquí con el comisario su vasta experiencia y conocimiento respecto al delito y a la forma de combatirlos. ¿Me permitís el abordaje con el comisario, que más experiencia Adelante. Un poquito que vos y yo, si te parece? Adelante, adelante. ¿Cómo observás hoy el auge del delito, del crimen, del tipo de crímenes? ¿Estamos en una sociedad violenta, comisario? Sí, va subiendo la violencia en los hechos punibles. Y yo creo que este es un tema que generalmente lo enfocamos de una visión equivocada. La inseguridad es un tema que atañe en gran medida a la política. Los órganos de persecución y de prevención generalmente desarrolla y presiona a ese grupo de delincuentes. Pero todo el proceso de la delincuencia es un problema social. Si nosotros no atendemos esos elementos importantes que hace a la delincuencia, entonces esto va a ir sumando. Cuando vos tenés la exclusión de ciudadanos, de personas de la sociedad formal y en donde se va desarrollando culturalmente dentro de un ambiente violento, y si nosotros no vemos eso, no visualizamos y no atacamos ese problema, de hecho que vamos a tener una sociedad violenta. Entonces esto va a ir subiendo porque no estamos atacando la causa de la delincuencia. O sea, es un problema interesante. Yo recuerdo hace 2, 3 años, teníamos más o menos 1.200, 1.300 de estos menores infractores violentos. Hoy día creo que estamos cerca de 2.000, 2.000 y pico. Es decir, que la máquina, la fábrica de generación de delincuentes no estamos parando. Y entonces no hay organismo de seguridad que pueda contener esa realidad social. Por eso que es importante entender qué es la delincuencia, cómo se organiza la delincuencia, cómo se va formando y los aspectos que debe tener el Estado. Porque a veces nosotros queremos darle una solución ya cuando queremos atender ese problema, cuando ya el chico va a la cárcel. O sea, es muy difícil de recuperarla. El problema nosotros tenemos que atacar en los primeros años de su vida, tal vez en el preescolar. Ahí es donde tenemos que detectar con qué personas para el futuro estamos tratando en ese momento. Y ahí es donde la ciencia penal no puede solucionar eso. No, nada. Eso es un problema social. Perfecto. Tiene que ser la política la que debe de ocuparse de ese tema. Bueno, doctor Juan Martens, a este análisis de un hombre que estuvo más de 30 años, obviamente, en la carrera policial, ocupó varios cargos altísimos, entre ellos uno de los más recordados como director de zona en el Amambay. En el Amambay, justamente. ¿Cómo de esta experiencia, de este abordaje, que parte del día a día de una persona que estuvo 30 años en las fuerzas policiales,
¿Cómo trasladamos eso a la experiencia del estudio académico, de los datos que son, digamos, verificables? Lo que plantea el comisario es absolutamente un análisis criminológico, o sea, más allá de un análisis policial, ¿verdad? Sí. Y lo que hace es justamente tocar un caracú, con el perdón de la expresión, ¿no? Del tema que hay que abordar. O sea, las causas de la delincuencia en este país no lo trabajamos, no tenemos planes de prevención y esto hace que exploten en determinados tipos delictivos que son los que más molestan y los que son aún más visibles. Y ahí tenemos un pequeño grupo de gente que inicia temprano la delincuencia y continúa durante mucho tiempo su carrera criminal, que son los que los llamamos delincuencia de alto riesgo, carrera criminal, forman parte de las asociaciones. Entonces, ese es un problema central que hay que abordarlo y de verdad me satisface y me pone muy contento que ex efectivos policiales aborden con este discurso, porque este discurso es más académico que policial muchas veces, ¿no? Y ojalá quienes estén del otro lado, quienes evalúan y elaboran la política criminal, entiendan y tengan esta visión del comisario Cuquejo para abordar estos problemas, porque son lo que la criminología viene diciendo hace bastante tiempo. Ataquemos las causas porque cuando entra en el sistema penal hay poco que se puede hacer. El daño fue causado. Y ya está causado y lo que se pretende es seguridad, protección, prevención. Y para eso sí necesitamos políticas, ¿no? Pero sí también, por otro lado, a mí me pone muy contento que en los últimos 14 años, por lo menos la violencia letal hemos disminuido. O sea, en un 45% los paraguayos y paraguayas nos matamos menos. Entonces la pregunta es, ¿a qué obedece este tipo de hechos? Pero por el contrario, tenemos, Héctor, por ejemplo, que la lesión culposa, esta que ocurre en accidentes de tránsito, esta que es de la convivencia ciudadana, es uno de los delitos que más ocurre en nuestro país. Entonces, hay complejas causas que debemos abordar y tratar de explicar para elaborar políticas criminales de intervención. O sea, nos matamos menos en un 45% desde el año 2006 hasta 2020. Hay una disminución sostenida en el tiempo, pero por otro lado tenemos delitos como lesión culposa que aumentan. Entonces, hay una explicación que tenemos que seguir buscando y profundizando para que efectivamente tengamos estas soluciones e intervenciones eficaces, Héctor. Y también lo que me plantean, lesión culposa es algo civil y tenemos una... altísima, entre los top 10 de delitos. Pero tenemos una cuestión, un código civil del siglo XVII, que si bien es buenísimo, por decirle, el siglo XVII, no es del siglo XVII, obviamente, pero es un código civil que yo creo... No es rápido, que no busca soluciones. Debería ser más rápido nuestro código. Nuestro código civil es un elefante paquidérmico, así lo digo ya, ¿verdad? Y vos decís que la lesión culposa, que es una cuestión civil, es lo más grande y no hay respuesta entonces adecuada. Y eso implica que le estamos dejando a un montón de víctimas tiradas en el suelo o muertas, Héctor. Hoy abordaste en el programa un punto central, ¿verdad? Con una víctima, y eso se refleja en las estadísticas. Y la gran pregunta es, ¿cómo realmente esto sale dentro del sistema institucional de nuestro país? Entonces, ahí debemos seguir insistiendo y elaborando políticas de prevención, como decía aquí el comisario. O sea, ¿por qué no se controla a los que no tienen casco? Esto no puede seguir, no podemos seguir andando en Paraguay sin casco. ¿Por qué no se controlan documentaciones, que los vehículos estén bien, que los conductores estén bien? O sea, generan problemas sociales que derivan en muchos casos en delincuencia y deja un tendal de víctimas, como el señor que estábamos escuchando el testimonio sobre su hija. El testimonio sobre su hija, lamentable. Sí, exclusivamente en ese tema. Y yo creo que uno de los mayores problemas de nuestro país son las instituciones débiles y el mal enfoque también en la prevención de esos hechos, realmente que afecta de manera considerable a la sociedad. ¿Y por qué eso ocurre? Y porque nuestros planteamientos en el procedimiento, en las acciones para contrarrestar eso están mal enfocados. ¿Qué es nuestra visión
en el tema, por ejemplo, concreto del tránsito. ¿Qué es lo que ocurre? Y lo que ocurre normalmente, se generan grandes procedimientos como barreras determinados, pero el objetivo no es prevenir un hecho, sino que reprimir un hecho. Lo que buscamos es recaudar. Y dejamos cientos de kilómetros en rutas abandonadas. Y tenemos pequeños... ¿Y por qué eso ocurre? Porque nosotros creamos pequeñas instituciones inservibles. Porque es un país unitario y diríamos con escasos recursos. Nosotros tenemos que ver que los pocos recursos que tenemos utilicemos bien. Y yo suelo escuchar muchos plagueos en el enfoque de los problemas, porque tratamos de buscar excusas a la falencia de las instituciones y decimos no tenemos recursos. Nos falta, a la policía le falta el triple de sus recursos humanos. Por la realidad es que no tenemos recursos para tener esa cantidad de recursos. Entonces lo que tenemos que ver es qué podemos hacer y hacer bien con los pocos recursos que tenemos. Entonces, cuando nosotros tenemos, ahí es esencial, escasos recursos, y cuando un problema fundamental de orden público y de seguridad, le distraemos a un ministerio de obra el control de este tema que es fundamental en el ejercicio de la función de la policía. La función de la policía es garantizar la vida y los bienes de las personas y mantener el orden público. El tránsito están los bienes de la persona, están la seguridad de las personas y también se genera un problema de seguridad, es decir, de orden público. Entonces nosotros creamos pequeñas instituciones que no nos sirven, porque no tenemos condiciones de equipar esto y para desarrollar un plan. No existe el plan. No existe porque no puedes con 200 personas cubrir el territorio nacional. Dame un segundo, comisario. Sí, señor. Tenemos los gráficos que también reflejan algunos datos de la estadística del comportamiento del crimen y del delito, en lo que fue el año pasado o del 2006 al 2020. Con homicidio tenemos 2006-2020 para tener un comparativo. Perfecto. Y ver Vamos a los gráficos, a ver, ¿no? El primer gráfico, por favor. ¿Ese qué gráfico Esto lo que muestra es de cómo fue disminuyendo la cantidad, la tasa. Miden tasas por 100.000 habitantes para poder comparar con otros países, ¿no? Hoy Paraguay se ubica entre países de seguridad media, alta, pero con relación a los homicidios, seamos claros. Porque luego tenemos bolsones de otros delitos que hacen que se disparen la sensación de seguridad por sobre todo, ¿no? Tenemos miedo. Paraguay es un país muy miedoso, a pesar de que hemos cerrado el año con una tasa de 5 asesinatos cada 100.000 habitantes. O sea, hay 5 asesinatos en el país cada 100.000 habitantes. En total, el año pasado tuvimos, según datos de la Policía Nacional, 431 asesinatos, ¿no? Esto te da 1.1 cada día. O sea, no somos un país en donde se mate con mucha frecuencia y en general distribuyéndonos las regiones, porque de estos 431 tenemos que restar 112 que ocurre solamente en el departamento de Amambay. O sea, el departamento de Amambay sigue siendo una isla de violencia. Esto podemos dedicarle otro programa, pero sigue siendo una isla de violencia. Si sacásemos esa cantidad de asesinatos, seríamos tan seguros como Chile. O sea, seríamos uno de los países más seguros de la región. Dame un paréntesis ahí, otorgame un paréntesis. Lo vamos a tratar en otro programa porque eso tiene que ver con el avance del crimen organizado y la tierra de nadie que hoy día es la Mambay, de este lado, y el no sé qué estado está del otro, el estado de Paraná, creo. Mato Grosso. El estado de Mato Grosso del otro lado. Tanto el estado de Paraná como el estado de Mato Grosso son tierra de nadie.
Vamos a ser sinceros. La ruta central del ingreso de cocaína y marihuana al Brasil, ¿no? Tenemos el gráfico de cómo se dispara Mambay, por ejemplo. Este es un estudio realizado por INESIP y la Universidad de Pilar en base a datos formales de la Policía Nacional, ¿verdad? No, y es que realmente, o sea, tenemos departamentos como Paraguarí, Misiones, Ñembucú, donde la incidencia es de 2 o 3 asesinatos en el año. Imagínense esta gran diferencia que tenemos versus 112, 120 en esta región. O sea, para nosotros la frontera con Brasil sigue siendo un problema. Y tiene que tener una visión diferente. Tiene que haber un plan de seguridad diferente, una estrategia de prevención, como aquí hablaba el comisario, ¿no? Para abordar, porque allí la problemática es distinta. En otras regiones tenemos asesinatos vinculados a las emociones, a las pasiones, y en esa parte tenemos asesinatos vinculados al sicariato, tenemos asesinatos vinculados al negocio. Y si volvemos a ocultar un poco más y vemos que la impunidad es casi total. El año pasado en Amambay se condenó a más indígenas que a sicarios. O sea, y cuando uno pone sobre la mesa estos datos, decimos que evidentemente necesitamos una política de intervención, de prevención, de represión y de abordaje especializado con todo lo que hace al crimen organizado, ¿no? En esa zona. El tema es que los sicarios tienen abogados de $100.000 por cabeza y los que no son detenidos. Acá no. El comisario nos puede decir no son detenidos, o sea, no quedan en la impunidad prácticamente, y eso da una sensación de que efectivamente allí se puede hacer lo que se quiera, ¿no? Y lastimosamente hay elementos corruptos dentro de la Policía Nacional y de otras instituciones, como el trágico ejemplo que estamos viendo de estos dos jóvenes brasileños secuestrados por la policía. Entonces, esos elementos hacen que efectivamente necesitamos intervención, usar estratégicamente nuestro dinero y invertir más en inteligencia. O sea, muéstrame otro gráfico, por favor, si me muestran, para ir avanzando. Luego ya vamos a dar la pausa y ir al último bloque con los dos distinguidos invitados. Lo que se muestra es lo que la antigua zona norte, como se suele decir, es la zona como vista, la más insegura, ¿no? Pero vemos que efectivamente Amambay es la que resalta, y en San Pedro el año pasado cerramos con 3 asesinatos por 10.000 habitantes. Entonces, hay una gran disparidad. O sea, esta zona norte que teníamos en nuestra mente como un único lugar inseguro, no es tanto así, sino que dentro de la zona norte tenemos territorios específicos, el norte del departamento de San Pedro, sur del departamento de Concepción, un ala del departamento de Amambay, que hacen que se configuren dinámicas distintas con relación a la perpetración de delitos, Héctor. Perfecto. A ver, comisario Roberto Cuquejo, también doctor Juan Martens, a la vuelta de la pausa, ¿qué hay que hacer entonces? ¿Cómo hay que hacer? ¿Y cuándo hay que hacer? Las preguntas para ustedes dos en este abordaje sobre el crimen y delito, datos estadísticos 2014-2020 y también del 2020. ¿Cuál es el Paraguay que tenemos realmente en cuanto a violencia, crimen, en cuanto a delitos también? A la vuelta al corte continuamos con este tema. Continuamos con la última parte del programa de hoy, con la visita del doctor Juan Martens de INESIP, Universidad del Pilar, y también el comisario Roberto González Cuquejo, hablando del Paraguay violento. ¿Están así? Los índices los dicen, los datos estadísticos reflejan qué tipo de Paraguay en cuanto al crimen, doctor Juan Martens. Un Paraguay relacionado con la violencia más de convivencia. Ese es el delito que aumenta, ese es el delito que se da en la calle, de intolerancia, relacionado a la violencia familiar, relacionado a la incivilidad, ¿no? A este desorden que necesita más que represión, educación. O sea, y ahí respondo ya a tu pregunta. O sea, necesitamos invertir en campañas de control, de prevención y de armar una nueva convivencia ciudadana. Aprovechemos estos datos. Somos un país seguro en cuanto a violencia letal. Armemos una campaña nacional de prevención, de convivencia, invirtamos lo poco que hay en inteligencia y que esto redunde
para atraer inversionistas, para vender al país como lo que es realmente ese país en donde la gente quiere venir porque la gente es cálida, porque la gente es amable. De eso se trata una política de seguridad y coincido plenamente. Cuando hablamos de criminalidad, de violencia, estamos hablando de política, porque la intervención tiene que ser política, tiene que ser multidisciplinaria y tiene que ser interinstitucional. Esto no es una labor de la policía ni culparle a la policía porque hay mayor delincuencia. Esto tiene que ver con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Obras, con las municipalidades tiene que ver esto. Con el Ministerio del Interior también, en otro tipo de políticas. Es general, con todas las instituciones y por sobre todo la Corte Suprema, la Fiscalía. O sea, debemos tener planes interinstitucionales de intervención, fortalecer la inteligencia, la prevención, ¿no? Invertir, darle mayor rubro a la Policía Nacional, cuidarle a la Policía Nacional. Esto es otra cosa. O sea, un efectivo, esto todos los estudios los indican, o sea, un policía que se dedica a investigar no puede permanecer mucho tiempo en un sitio porque es vulnerable, tiene que cuidarse su integridad y tiene que ser trabajado y tratado de esa manera, ¿no? Entonces, estamos en una situación en donde debemos replantearnos, disminuir estos delitos que están aumentando, lesiones, violencia, ¿no? Incivilidades en general, y aprovechar la racha baja de los delitos violentos que estamos teniendo en el país. Roberto González Uquejo. Bueno, estábamos hablando de la zona complicada del crimen organizado que es el norte del país. Y a primera impresión deja que se nota que hay poca acción policial. En un lugar en donde capea el crimen organizado, no vayas a pretender que el policía de orden y seguridad te ejerza un control. Se requiere de una estrategia diferente para que vos puedas, porque ¿qué es el policía de seguridad? Es el que está por la calle, el que atiende al vecino, el que cuida. Sin embargo, cuando vos tenés una organización de este tipo, necesitas una policía especializada en la materia, con mucho recurso, con mucha inteligencia, con mucha capacidad y con mucha solvencia moral. Entonces, para que vos puedas enfrentarlos a estas organizaciones, vos tenés que tener un plan diferente al común del control ciudadano. Entonces, esa es la materia que nosotros tenemos pendiente. Ahora se creó la Organización de Crimen Organizado, que está comenzando a desarrollarse. A ese grupo hay que realmente darle un protagonismo interesante, un protagonismo eficaz y con recursos. También nosotros requerimos, para que sea eso, de los órganos de persecución de alta capacidad investigativa, técnica, y si es posible nosotros tenemos que arreglar ese tipo de procedimiento con normas especiales, porque son organizaciones que realmente es un peligro para el Estado de Derecho de nuestro país, el Estado de Derecho, porque ellos atacan por todos los medios. En el medio económico. Y se filtran por todos lados. Por todos lados. Están ahí atacando a la justicia, a la fiscalía, a la policía, bueno, en todos los órganos. Y si nosotros no entendemos de que nuestra prioridad hoy día, donde podemos aún controlar esa situación, entonces va a ser tarde cuando nosotros nos damos cuenta de esa situación. Comisario Roberto González Uquejo, como siempre, un placer escucharlo con tanta contundencia, ¿verdad? Y finalmente, doctor Juan Martens, lo asertivo sería el tema crimen organizado y el tema Mambay es como otro país, debe ser abordado de otro punto de vista, interdisciplinario y también a través de estados también, ¿verdad? Interestatales, debemos cooperar porque esto es crimen transnacional, o sea, nuestro país es de paso, apenas de paso, o sea, queda poquito, pero por sobre todo es de paso y por eso es la disputa tan fuerte. Desde la muerte de Rafat en el 2016 acabó el gran señor de la frontera y por eso se disputan tanto el territorio distintas facciones, PSC,
Comando Vermelho y otros, porque hay tanto. En Brasil tiene más de 70 facciones criminales, ¿no? Entonces, esa es el gran desafío, por sobre todo, a través de crimen organizado de la policía u otros que se vayan a crear, necesitamos intervenir inteligentemente. Por suerte, el Poder Judicial está creando su crimen organizado, una jurisdicción especializada, la Fiscalía está creando una jurisdicción especializada y ojalá que esto implique una mayor celeridad y una mayor inteligencia en el abordaje de estas problemáticas. Doctor Juan Martens, comisario Roberto González Cusquejo, como siempre, un gusto escucharlos y también abordar y plantear debates. Y obviamente los que ven el programa, no solamente ciudadanía, sino actores que tienen que ver con los organismos de Estado, tomen esto que suelen decir o que dicen con tanta solvencia nuestros invitados para cambiar, porque justamente hay que cambiar el abordaje, hay que cambiar las formas de hacer, hay que, gobernar con inteligencia principalmente. Bueno, nos vemos, así un gusto como siempre, nos encontramos en una próxima edición de Causa Justa. Chao.